Jueces capítulo 16, estaremos leyendo los versículos 17 al 21. La Biblia dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo, diga consagrado, nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Esto es Sansón a la famosa Dalila. Sansón diciéndole o revelándole el secreto de su fuerza a la famosísima Dalila. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, diga todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Diga, hay un dinero por tu cabeza. Dígale al que está a su lado: hay mucho dinero por tu cabeza. Y mire lo que dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, oiga bien, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este es uno de los versículos más impactantes de toda la escritura. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, oiga bien, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y ahora, por favor, el versículo 25, pero léanlo con toda su fuerza, por favor. Son mayoría y deben escucharse más. 1, 2 y 3. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, se lo voy a leer una vez más, el versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, es decir, cuando estaban ya ebrios, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Quiero hablar durante unos minutos sobre el tema la caída de Sansón. Digan otra vez conmigo eso, una vez más: la caída de Sansón. Tomen asiento dando gloria al Señor. Quiero hablar durante unos minutos en el nombre del Señor sobre este tópico y a la vez sobre este personaje del cual extraeremos una serie de lecciones muy impactantes para nuestras vidas en este día. Y estoy completamente seguro, estoy completamente convencido que esta palabra, este mensaje, así como ha sido de bendición para mí, y sé que le será de bendición a usted si usted lo oye con fe en este día. ¿Cuántos han venido con fe para recibir la palabra de Dios? Ahora, cuando pensamos en Sansón, inmediatamente evocamos a un hombre con fuerza sobrenatural. Siempre que se habla de él, se piensa en un individuo con una fuerza descomunal y extraordinaria, proveniente directamente de parte de Dios. Pero hay varios aspectos que mencionaremos en este mensaje que nos llevarán a tener a nosotros una reflexión profunda y genuina por medio de un autoanálisis espiritual. Hay algo bien importante a tener en cuenta, y es que en la Biblia hay muchos casos de personajes que son dignos de imitar porque son ejemplos a seguir.
pero hay otros casos de otros personajes cuyas vidas no son dignas de imitar, sino cuyos ejemplos son dignos de evitar. Y hoy estaremos aprendiendo sobre este personaje. Quiero que le diga al que está a su lado: instrumentos en las manos de Dios o juguetes en las garras de Satanás. Nosotros tenemos dos opciones: o ser instrumentos en las manos de Dios o ser juguetes en las garras de Satanás. Y yo quiero hablarle hoy en el nombre de Jesús a alguien que ha venido en este día, que nació con un llamado especial al estilo Sansón, pero depende de su vida, depende de su integridad, depende de su entrega a Dios, que usted cumpla el propósito plenamente. O en lugar de ser un instrumento en las manos de Dios para producir terror en el campo del enemigo, se puede convertir, como acabamos de leer, en un juguete en las manos y en las garras de sus propios enemigos. Número 2, dígale al que está a su lado: ¿controlados por el Espíritu o controlados por la carne? Tenemos dos opciones: podemos ser gente que vive y anda bajo la unción del Espíritu Santo, o gente que vive y anda bajo la guianza de su propia naturaleza caída, de sus propias naturalezas pecaminosas y su condición de carne, en el sentido de pecado, de maldad, de inmoralidad. Ahora, en el caso de Sansón, podemos ahondar para poder entender, y esta es la forma como estaremos desarrollando este mensaje. Ahondaremos en 3 asuntos claves relacionados con Sansón. El primero de ellos es las proezas de Sansón. Vamos a verlo solamente para que lo vayan mirando. Digan: las proezas de Sansón. Ok. Segundo, digan conmigo: los problemas de Sansón. Y tercero, diga conmigo: las pérdidas de Sansón. Ok. Muy bien. Digan otra vez: proezas, problemas, pérdidas. Sacuda un poquito al que está a su lado y dígale: proezas, problemas, pérdidas. Vamos a hablar de esos 3 aspectos relacionados con Sansón. Podemos ver en él un hombre lleno de proezas, pero una de las primeras cosas que debemos, y hoy nos debe quedar muy claro, queridos siervos y siervas de Dios, es que todo lo que nosotros hagamos en cuanto a obra de Dios, en cuanto a proezas, únicamente lo podemos hacer en Dios, por Dios y para Dios. El Salmo 60, 12, y hay un texto repetido en el Salmo 108, 13, dicen: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En otras palabras, nosotros solo podemos hacer proezas en Dios. Cuando Sansón estaba gobernado, estaba lleno, estaba influenciado por el poder de Dios, hacía proezas. Pero cuando el hombre Sansón dejó de tener la dependencia de Dios, él empezó en lugar de tener proezas, empezó a tener problemas y finalmente a tener pérdidas. Y quiero decirle en este día, cada persona aquí presente, tu vida será una vida de proezas, una vida de prodigios, una vida de señales, una vida de victoria, una vida digna de contarse, mientras te mantengas sujeto a la poderosa, digo todopoderosa mano de Dios. Mientras tú te mantengas sometido a su facultad, a su autoridad, a su señorío, tú vas a vencer, vas a tener proezas que contar. Entre las proezas que hoy te puedo asegurar estarán las proezas de liberación. Alguien en Cristo puede ser totalmente libre. Y no solo libre para sí, sino para ser un instrumento para liberar a otros también. Tú en Cristo puedes hacer proezas de sanidad, proezas de milagros, proezas de echar fuera demonios. Amado hermano, en Cristo tenemos tanta herramienta. Ayer nos hablaban de que en Cristo el Señor tenemos por lo menos 4 cosas. Decían, ayer nos explicaban de eso. Tú y yo tenemos dones, tú y yo tenemos talentos, tú y yo tenemos ministerios, tú y yo tenemos armas espirituales. Y todo esto es para que podamos hacer proezas en Dios. Amado hermano, en
Cristo es imposible estar derrotado. En Cristo es imposible estar vencido. Con Cristo sí es posible vencer. Con Él somos más que vencedores. ¿Habrá alguno que puede dar gloria a Dios y decir: con Él soy más que vencedor? Ahora bien, las proezas de Sansón. Cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar entre los capítulos 13, 14, 15 y 16 de Jueces toda una magnífica, pero a la vez trágica y a la vez majestuosa y a la vez impresionante y a la vez llamativa, a la vez diciente historia, la historia de Sansón. Como es evidente, no toda su vida y actos de heroísmo aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el capítulo 13 nos habla incluso de la promesa del anuncio de su nacimiento, y ya en el capítulo 14 comienza con una de las caídas de Sansón. Es decir, no se nos narra toda la vida de Sansón. De inmediato ni siquiera se nos narra sobre su niñez, sobre su preadolescencia, su adolescencia. En realidad se nos habla ya de sus etapas más o de sus eventos mucho más destacados. Solo se nos narran los eventos más relevantes y lo que Dios quiso que quedaran allí o aparecieran escritos con un propósito. Yo le voy a describir, puede que hayan más, aunque yo me dediqué a hacer un análisis muy minucioso. Encontré 11 proezas de Sansón, es decir, 11 asuntos magníficos, sorprendentes, impactantes, sobrenaturales que Dios hizo y que Dios permitió Sansón pudiese hacerlo. Número 1, según Jueces 14, 5 al 6, la Biblia dice que él despedazó con sus manos a un león joven en una ocasión. Hay gente, incluso dice que lo despedazó como si fuera un corderito, pero resulta que hay gente que ni siquiera un corderito lo puede despedazar así de fácil. No puede despedazar ni siquiera una gallina fácilmente, mucho menos un león joven. ¿Por qué? Porque había una fuerza que no provenía de él. Yo sé que Luis Cid es considerado el hombre más fuerte de la historia. Yo he hablado de él aquí en la congregación, uno de los hombres más fuertes de la historia. Pero puedo asegurar que no ha habido ningún hombre mucho más fuerte que Sansón, porque su fortaleza no provenía de manera natural, sino de una fuente sobrenatural. Y por eso este hombre podía hacer proezas. Número 2, dice la Escritura en Jueces 14, 19, que él mató a 30 hombres sin la ayuda de otros en una ocasión, en una época de guerra física y espiritual. En otras palabras, debemos ser conscientes o debemos saber bien que cuando se habla de la época en la que este hombre vivía, la guerra era de carácter físico y los enemigos los oprimían físicamente al pueblo de Dios, y en ese caso Dios levantaba guerreros poderosos como lo era este hombre. Y en una ocasión, en una de sus primeras experiencias, dice la Biblia que mató a 30 hombres sin la ayuda de otros, pero obviamente con una fuerza sobrenatural. En tercer lugar, la Biblia nos muestra que cazó 300 zorras en una ocasión, las ató en parejas por la cola, les puso una antorcha encendida y las soltó en los campos de los filisteos, según Jueces 15, 4 al 5. Esto también nos habla de una destreza impresionante que este hombre tenía, no solo una fuerza, sino una energía impresionante, una velocidad tremenda. Usted sabe que las zorras son expertas en cazar gallinas. A las zorras les encantan las gallinas. Yo tuve mi abuelito, y mi abuelito me ponía a perseguir gallos en la finca de mi abuelito, y era tan impresionante que nos tocaba a veces entre 4 primos, y la manera de atrapar los gallos era: primero uno salía y lo correteábamos lo más que podíamos hasta que uno ya no daba más, y venía el otro, y venía el otro, y venía el otro, y el gallo nos aguantaba a los 4, y hasta que ya el gallo se cansaba, solo así podíamos atraparlo. Y eso que algunos de mis primos eran de allá del campo, acostumbrados a eso. Pero yo me ponía a pensar cuando leía esto, decía, si un solo gallo nos puso a nosotros a sufrir, imaginen lo que son 300 zorras que son las que persiguen a los gallos. En otras palabras, este hombre tenía una fuerza descomunal. Número 4, hirió en la cadera y el muslo a muchos enemigos, provocándoles la muerte, según Jueces 15, 8. También en quinto lugar, esto fue en una venganza personal, y ya eso
nos habla también de una de sus caídas. Número 5, rompió con facilidad en una ocasión 2 cuerdas nuevas con las que le habían amarrado, las cuales rompió como si fuera lino quemado con fuego, según Jueces 15, 13 al 14. Es decir, eran unas cuerdas especiales para detener, para atar a una persona, pero él la rompía de tal manera que cuando él empezaba a ejercer fuerza, era como si, así como cuando una estopa, como una cuerda se quema, así, era algo como si no tuviera ese nado realmente en sus manos. Número 6, en una ocasión hizo, esta es una de las mayores proezas que este hombre hizo, en Jueces capítulo 15, del 15 al 17, la Biblia dice que en una ocasión él solo mató a 1000 hombres con una quijada de asno. 1000 hombres. Hay algunos fanfarrones que dicen que se han enfrentado a 3 hombres. Y aparte los han golpeado a ellos, pero ellos dicen que según ellos vencieron. Pero resulta que este se enfrentó a 1000 hombres con una quijada de asno y venció. Pero ¿por qué estoy haciendo alusión a esto? Porque cada una de estas promesas son impactantes. Pero quiero decirle que cualquier cosa, por increíble que parezca, por difícil que sea, y aquí le hablo a alguien que está aquí en este día, alguien que puede estar pasando una situación en su vida que usted dice, lo mío es difícil, es casi imposible, no se puede. Quiero decirle que con Cristo sí se puede. Quiero decirle que si usted se mete en Él y la fuerza sobrenatural de Él gobierna a través de su vida, usted va a poder hacer proezas también para contar las maravillas del Señor. Número 7, la Biblia dice que tomó las puertas de la ciudad de Gaza con pilares y cerrojos un día, las puso en su hombro, varios muy pesadas, y las subió a la cumbre del monte en Hebrón. Y estaba averiguando, y el monte Hebrón mide aproximadamente 2814 metros sobre el nivel del mar. Y en Jueces 16:13 nos habla de eso, y quería hacerme una idea más clara, así que indagué, y por ejemplo aquí al frente tenemos un gigante, un coloso hermoso llamado el volcán el Galeras, el volcán Galeras. Ese volcán tiene 4276 metros sobre el nivel del mar, es bastante alto. Pero estamos hablando que este hombre, con unas puertas impresionantes, sumamente pesadas, solo en una mera demostración de fuerza sobrenatural y descomunal, arranca las puertas de las ciudades. Recuerden que las ciudades de esa época eran fortificadas, y quien arrancaba las puertas hacía que la ciudad quede totalmente a merced del enemigo. Así que les hizo mucho daño con eso, y se fue a una altura de más de la mitad de lo que es este gigante volcán Galeras, y allá las dejó. En otras palabras, solo se dio el lujo de dejarlos al descubierto, y que decirles, bueno, si alguno quiere tener problemas conmigo, aquí en la loma lo espero. Y sabían que definitivamente era terrible. Ese es de esos hombres que usted no se quiere encontrar en ningún conflicto. Nadie quiere pelear con un Sansón, nadie, porque ese Sansón era brutal. Número 8, después de cada una de las 3 mentiras que le dijo a Dalila sobre el secreto de su fuerza, hizo una demostración de fuerza. Es decir, como acabamos de leer, él en el último momento ya él reveló el secreto de su fuerza, y ese fue su acabose. Pero él había mentido, había engañado varias veces a Dalila, diciéndole cosas de que supuestamente, por ejemplo, en el primer lugar le dijeron, si me atan con 7 cuerdas verdes, yo pierdo mi fuerza. Y resulta que lo ataron y él la rompió. Y dice la Biblia que la rompió como se rompe una cuerda de estopa con el fuego, en Jueces 16, 7 al 9. Número 9, la proeza número 9, que es la segunda cosa, en Jueces 16, 10 al 12, dice que él le dice a Dalila, mira, si me atan con sogas nuevas, entonces pierdo mi fuerza. Y la Biblia dice que lo ataron con sogas nuevas, y cuando vinieron los enemigos para atraparlo, dice que las rompió como si fueran hilo. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero aún el hilo no es tan fácil de romper a veces. A veces le corta el dedito, pero no le quiere arrancar el hilo así, cuando usted no lo sabe agarrar bien. ¿Alguna vez se han cortado con hilo? Y uno dice, pero es que un hilo. Y el texto dice que como si fuera hilo.
Y aún el hilo no es que sea así de simple. Número 10. En este caso está la tercera cosa. La Biblia dice que él en un momento le dijo, mira, si atan mis trenzas, recuerden que él era nazareo y su voto implicaba que nunca se corte su cabello. Él tenía 7 trenzas especiales y las 7 trenzas, dice él, si las atan y las entretejen con la tela del telar, un telar era una máquina para tejer, y las aseguraban con una estaca, es decir, él le da como una especie de secreto raro y le dice, mira, si amarran mis trenzas en una máquina para tejer y luego la ponen con una estaca, ya definitivamente pierdo la fuerza. Y si las aseguran, pero la Biblia dice que cuando vienen los enemigos, sin embargo, él arrancó la tela del telar con todo y estaca, según Jueces 16, 13 al 14, y obviamente eso producía terror en sus enemigos. Era un hombre cuya fama había crecido por ser el terror de los filisteos, el terror de los perversos filisteos, porque recuerda que los filisteos eran gente que masacraba, que sacrificaba niños, eran pervertidos morales, eran gente muy perversa, eran muy malos y eran enemigos del pueblo del Señor. Y es muy interesante que esta gente de allá también fue Goliat. ¿Se acuerdan que Goliat era el filisteo? Tenían paladines, tenían guerreros expertos en guerra, era gente muy, muy poderosa en cuanto a guerra. Pero muy interesante que cada una de estas hazañas o proezas que este hombre hacía, no por su fuerza, sino por el poder de Dios, les iban aumentando el terror a sus enemigos. Y una de las cosas bien importantes a tener en cuenta es que gente simple al estilo Sansón, sin Dios, no sirve más que para juguete del enemigo. Pero gente en las manos de Dios, al estilo Sansón, no sirve para juguete en las manos del enemigo, sino para producir terror en el campo del enemigo. Por esa razón Dios no te llamó para ser una vergüenza ni un juguete en la sociedad, sino para ser un instrumento en las manos del Dios vivo. Pero para eso no te olvides dónde viene tu fuerza. Diga, mi fuerza viene del Señor. Número 11, y esta es la última de las que encuentro en la Biblia, y fue la definitiva, fue la crucial, fue la más impactante. La Biblia dice que él, después, como acabamos de leer, después de que ya le arrancaron sus ojos, después de que a él se le burlaron, lo pusieron hasta en un molino, como si fuera un asno, como si fuera un animal, y luego se burlaban de él, y él ahora era ciego. En una ocasión dice la Biblia que él derribó con sus manos las columnas principales de la casa donde estaban miles de filisteos, hombres y mujeres. Solo con ese datico usted debe hacerse la idea de lo grande que era el lugar. Es decir, para que la Biblia habla que en la azotea del lugar había 3,000 personas en la azotea del lugar, 3,000 filisteos. ¿Y qué estaban haciendo? Burlándose y celebrando por la derrota de Sansón. Jueces 16, 26 al 30. Y si arriba habían 3,000 en el escenario, ¿cuántos miles más había? Tanto que la Biblia dice que él mató en su muerte muchos más de los que había matado en toda su corta vida. Una de las cosas que me llama la atención es que Sansón nunca tuvo hijos. Sansón nunca tuvo un matrimonio, una vida próspera en lo emocional. Sansón tampoco logró cumplir la plenitud del propósito de Dios para él. Sansón ni siquiera llegó a viejo. Sansón se murió en sus etapas de juventud, en sus albores, porque una de las ruinas más grandes del ser humano es pensar que es fuerte por su propia fuerza, es pensar que sus logros, sus éxitos, aquí le enumeré 11, de la misma manera, si nosotros hacemos un listado de las proezas que Dios ha hecho, pueden ser muchas más también. Dios ha hecho muchas cosas a través de nosotros, y si hacemos un número de los milagros y sanidades y liberaciones y cosas poderosas que Dios ha hecho, nunca se nos puede perder de la vista, como decía mi hermana hace un momento, de que la gloria, toda la gloria, la honra, toda la honra, la alabanza, toda la alabanza es y debe ser solo para Él. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? En otras palabras,
11 proezas sobrenaturales. Y ya llegaremos al final de la historia de él para analizar más este último punto. Sansón, para que lo conozca un poco en cuanto a su biografía, fue uno de los jueces israelitas más destacados. Es más, hay gente que no tiene idea de quién fue Jefté. Alguno que otros hablen sobre Gedeón, pero muy pocos o la mayoría mejor saben sobre Sansón. Algunos decían que Sansón es una de las historias favoritas de los niños porque les parece, oh wow, como casi como un superhéroe en la Biblia, un hombre impresionante, y definitivamente tuvo que haberlo sido. Para los israelitas era como el superhéroe, los padres contándoles a sus hijos: has oído del hombre que mató a 30 y luego mató a 1000, y ese hombre que ha hecho que hasta un león lo pudo matar él solo. Claro, era un hombre sumamente destacado. La Biblia dice que era hijo de un danita llamado Manoa y nació en Sora, territorio meridional de Dan. Era un hombre de una tribu de juicio, de jueces, de autoridad, en otras palabras. Número 2, vemos que la Biblia, es decir, aquí es donde vamos a entrar en aspectos muy interesantes sobre este personaje, y es que la Biblia muestra que Sansón era tan singular, no solo porque si hablamos del hombre más fuerte en la Biblia es Sansón, sino también porque Sansón era un hombre cuyo propio nacimiento era sobrenatural, era diferente, era especial. Y yo quiero hablarle en el nombre de Jesús a alguien que está aquí o en cualquier lugar donde esté escuchando: no pienses que porque un ángel no anunció tu nombre, tu significado y tu nacimiento tampoco es especial. No, recuerda que si tú naciste por la gracia y por el propósito y por el diseño y por el plan de Dios para ti. Él hizo el milagro en el vientre de tu madre, porque no hay milagro de la vida si Dios no sopla, no emana esa vida en la vida de alguien. Pero en el caso de Sansón, la Biblia dice que un ángel de Jehová, el ángel de Jehová, mejor, no un ángel, sino el ángel de Jehová, el mismo ángel de Jehová, es decir, una teofanía misma del Señor en el Antiguo Testamento, predijo su nacimiento, según Jueces capítulo 13, versículo 5. Es decir, cuando uno va a hablar del nacimiento del Señor Jesucristo, el ángel Gabriel vino. Pero cuando se habla de este hombre, al mismo Juan también se le anuncia, pero cuando se habla de este, ni siquiera el ángel Gabriel, no, vino el ángel de Jehová. Como diciendo, hay un propósito especial de parte del Señor para ti, tanto que Dios mismo se da la tarea de venir en una teofanía, que es una manifestación corpórea y visible, física, de manera que pueda ser palpable, pueda ser notable, pueda ser evidente. Y a él se le pregunta el nombre. Dice: ¿por qué preguntan por mi nombre, que es admirable? Lo que está diciendo es que Dios mismo se dio a la tarea de anunciar el nacimiento de Sansón. Y quiero decirle que en el plan de Dios, en la mente de Dios, cada uno de nuestros nombres ya estaba desde la eternidad. Tú no te llamas como te llamas por mero accidente. Ya hay una providencia divina que permite que aún con el nombre que te ha sido asignado, Dios tiene un llamado específico para ti. Y según la Biblia, en Jueces capítulo 13, versículo 5, la Biblia dice: pues he aquí que concebirás, esto le dicen a la madre de Sansón, y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Está diciendo: ese niño va a ser un especial tesoro para mí, va a ser un instrumento en mis manos, va a ser controlado por mi espíritu. Pero mientras ese era el plan y el diseño de Dios, Dios deja una libertad de decisión, un libre albedrío en el hombre. Y mientras que el plan de Dios era mi sueño, era mi diseño, era mi nazareo. Nazareo significa consagrado, dedicado, apartado para Dios. Él decía: este niño va a ser especial para mí, él va a ser mi niño, va a ser mi instrumento. Pero había un diseño, un plan de las tinieblas también, porque ante un diseño hay un antidiseño, ante un plan hay otro plan de las tinieblas. Y el plan de las tinieblas decía: voy a tocar al más fuerte y le voy a mostrar sus peores debilidades, voy a meterme
más fuerte y voy a burlarme de sus peores debilidades. Pero llegó la hora, iglesia, amigos y hermanos que están aquí, porque cada persona sentada en este lugar o en el lugar donde estés a través de la internet, debes saber que cada uno de nosotros, cuando nacimos, el Señor nos ve como su especial tesoro, como la niña de sus ojos. Él dice: mi niña, mi niño, mi instrumento, yo lo amo, lo voy a usar para mi gloria. Pero si tú te apartas de su diseño, si tú te apartas de su plan, hay un antiplan para hacerte pedazos. Hay un plan de las tinieblas para burlarse de ti. Hay un plan de las tinieblas para tratarte a ti, que eres su instrumento, como si fueras un simple juguete. Diga conmigo: yo no soy un juguete de las tinieblas. Diga: fui creado a imagen y semejanza de Dios. Pero mire que el Señor le da condiciones tan fuertes que hasta la madre, según la Biblia, hasta la mamá de un nazareo debía apartarse. La mamá debía santificarse. A la madre se le dan condiciones, porque el niño que tenía dentro no era cualquier cosa, no era un accidente, no era un problemilla, no, era un niño con diseño. Y yo sé que en este lugar hay gente con diseño, hay gente con llamado, hay gente con propósito. Usted mismo no se lo cree muchas veces, pero te digo en el nombre de Jesús: tú eres un diseño eterno de parte de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? La Biblia dice que los padres de Sansón, Manoa y su madre, tenían instrucciones serias con respecto a cómo debían criarlo. Porque cuando alguien tiene un llamado de Dios, Dios se toma tan en serio su vida, que las instrucciones para usted son específicas. Él era el niño nazareo, él era el niño consagrado desde su nacimiento. Y todos los que hemos nacido con un llamado de parte de Dios, muchas veces hasta luchamos con ese llamado. Muchas veces en mi niñez, en mi preadolescencia, en mi adolescencia, yo nací con estos llamados, y había cosas que yo veía que los otros niños del colegio, de la escuela y del barrio hacían y era normal para ellos. Pero yo sabía que aunque humanamente me atraían, me llamaban la atención, me gustaban esas cosas, pero sabía que no eran para mí. ¿Por qué? Porque yo no era igual que los demás, sino porque sea más que los demás, sino porque un Dios tan grande se fijó en un ser tan pequeño. Y ese es el llamado para ti. Dios no te ha llamado para que seas un instrumento, un juguetito en las garras de las tinieblas, pero no para que seas un instrumento poderoso en las manos del Dios vivo. Diga: soy un instrumento en las manos de Dios. Es tanto que mi esposa ayer hablaba acerca de que Dios nos da armas. Y yo te digo algo más: no solo te da armas, tú eres un arma en las manos de Dios. Porque la Biblia dice que somos como saetas bruñidas. Somos como esas saetas en las manos del Señor. La Biblia nos narra en Números 6 del 1 al 21 todo el proceso de consagración de un nazareo. Para otros el voto era temporal, es decir, el proceso de nazareato algunos lo hacían por un tiempo, pero en el caso específico de Sansón, para él su voto de nazareato era para toda la vida. Y es que hay un Dios tan hermoso que, a diferencia de Satanás, Satanás te usa, te abusa, te maltrata y te tira, porque no te quiere más que como un simple juguete. Pero Dios te quiere para toda la vida y para toda la eternidad. Dios quiere algo especial contigo, no por un día, ni dos, ni tres, sino para toda la eternidad. El voto que Sansón tenía constaba de 3 condiciones, y se las narro rápidamente. Digan conmigo: los 3 no de Sansón. Otra vez díganlo: los 3 no de Sansón. El primer no que había en la vida de Sansón era que no debía beber vino ni cualquier tipo de bebida fermentada. Es decir, para traerlo en aspectos prácticos hoy, debía abstenerse de aquello que le hacía perder la cordura y la conciencia.
porque la Biblia dice que fornicación y el mosto, el vino, producen que se quite el juicio, se pierde la razón. Una persona embriagada pierde la noción, la razón. De la misma manera, Dios le estaba diciendo: mis nazareos no pueden ser gente sin juicio, sin razón, descontrolados, que no saben ni quiénes son ni qué hacen, no, sino gente que viva en cordura, gente que actúe en conciencia, gente que se mantenga sobria, gente que se mantenga firme en medio de este mundo tan convulsionado. El mundo, la gente de tu misma edad, de tu mismo barrio, de tu misma familia, cuando no están en Dios, pierden la cordura, pierden el control, pierden el juicio, pierden el dominio propio, pierden hasta su propia naturaleza, pierden su identidad, lo pierden todo. Pero cuando alguien entiende que en lugar de beber el vino del pecado, del mundo, de los placeres, de los vicios, de la droga, del mundo, usted en lugar de beber de ese vino empieza a hacer lo que la Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando usted se embriaga de un vino sobrenatural, usted no pierde el juicio, al contrario, se activa la cordura, se activa la conciencia, activa discernimiento de espíritu, se mueve ciencia, fe, sabiduría. Tú no eres alguien arrastrado por la corriente, sino alguien lleno de la fuente poderosa del vino de Dios. Alguien puede dar ese aplauso al Señor. Diga: quiero el vino del Espíritu. La diferencia entre el vino del mundo es que es un vino embriagante, embrutecedor. El vino nuevo es un vino que no es fermentado, es un vino que no te embriaga, sino que te sana. La Biblia habla que el aceite y el vino eran usados para sanidad. Y asimismo, cuando se le decía a Sansón no, y ahí es donde quiero llevar este punto, cuando usted lee los 10 mandamientos, algunos solo lo ven como los 10 no de Dios, pero ese no de Dios es por nuestro propio bienestar, es por nuestro propio bien. No es un Dios restrictivo, como que, para que qué aburrido, siempre reglas. No, es por nuestro propio beneficio. No tendrás dioses ajenos significa que todos nacimos para adorar, y si alguien deja de tener al verdadero Dios, de todos modos va a adorar, ya sea a sí mismo, ya sea al hombre, ya sea a los ídolos. Alguien va a adorar, y Dios es el único digno de ser adorado. Cada no de Dios es por nuestro propio beneficio. No matarás. No solo el no le quites la vida a otros, sino no te arruines tu propia vida. Y no solo con el suicidio, no solo con la eutanasia, no solo con el aborto, sino que también cuando tú pierdes tu diseño, entonces también empiezas a perder tu vida. Porque la Biblia dice que cuando una persona está en pecado es como estar muerto en delitos y pecados. Yo escribí un poema que parte del poema dice que hay muchos que aunque ríen, sin embargo están muertos, y otros que aunque caminan, sin embargo no tienen vida, pues en sus delitos y pecados están envueltos cual cadáver inerte que no respira. Pero Satanás quiere tenerte de esa manera. Pero el no de Dios es para que tú te mantengas cuerdo y te mantengas consciente, y no te pase lo que le pasan a algunos, que a veces en su inconsciencia hacen cosas que no quisieran hacer, y el diablo te señala y se te burla y dice: mira lo que hiciste, o mira lo que hiciste cuando perdiste la conciencia. Pero tú no naciste para vivir en inconsciencia, tú naciste para ser consciente y para conscientemente darle honra y gloria a Dios con tus actos. Número 2, la Biblia dice que no debía tocar cuerpo muerto, animal o humano. Era un voto muy serio, porque no podía estar cerca ni siquiera de los familiares que morían. Él tenía que mantenerse lejos del cuerpo de alguien que había muerto. Y sí, yo sé que hay momentos de ciertas restricciones que suenan difíciles, pero eso aplicado de manera sencilla es alejarse de aquello que nos produce inmundicia y contaminación. Hay cosas de las cuales tú debes tomar una decisión valiente, vigorosa, firme, y
decidir alejarte, porque hay relaciones, hay amistades, entre comillas, hay personas, hay conversaciones, hay cosas, hay hábitos, hay costumbres que lo único que hacen es llenarte de inmundicia y te contaminan. Pero lógicamente, cuando el nazareo se le moría a un ser querido, él quería por apego emocional estar cerca. Pero tú debes aprender a romper, porque hay gente que por apegos emocionales puede estar perdiendo su propósito y hasta su eternidad. Si algún entrega emocional vas a tener en la vida, que sea Dios y no a alguien que es lo único que quiere destruirte y hacerte daño. Número 3, dice la Biblia que no debía pasar navaja sobre su cabeza. Es decir, debía mantenerse firme ante aquello ante lo cual debía decir no. Hay una palabra que todo niño aprende desde muy pequeño y es la palabra no. Y es algo que usted como cristiano debe aprender en la vida. Hay cosas a las que se le deben decir no. No importa si te burlan, no importa si dicen lo que dice. Alguna vez me dijeron que supuestamente era raro porque no hacía lo mismo, y es cierto, a mí también me llamaba la atención. Las mujeres igual que a mis compañeros, pero había decisiones que yo ya había tomado y no me era fácil. Yo no soy un arcángel, soy un humano, me costaba, pero había una decisión y decía: yo no soy igual, soy diferente. Dios me llamó, Dios me hizo diferente. Y tú tienes que aprender a decir no con firmeza ante las diferentes áreas. Cada uno tendrá sus batallas. Para algunos el no es a la cerveza, al alcohol. Para otros el no es al trago, al cigarrillo. Para otros el no es a la avaricia, a la inmundicia, a la fornicación, a la inmoralidad, etcétera. Cada uno tendrá un no diferente, pero debes mantenerte firme, porque vale la pena serle fieles a Dios. Y quiero decirte esto: mientras Sansón guardó su voto y le fue fiel a Dios, fue victorioso sobre los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Eran enemigos a muerte de su pueblo, pero también de su propia vida. Satanás es tan astuto que te va a mandar personajes, y eso lo vamos a ver ahorita en Sansón, que te hacen creer que te aman, que te hacen sentir que te aman, que te atraen, pero que en realidad son parte de la treta, de la trama, de la estratagema de guerra del enemigo para hacerte trizas, para destruirte. Y cuando el enemigo logra quitarte la cordura, la conciencia, te contamina, te llena de inmundicia y ya no tienes carácter para decir no, entonces el paso a seguir es ofrecerte lo que se convertirán, ya no pasarían de ser las proezas de Sansón al siguiente, que se llaman los problemas de Sansón. Y voy a mencionarte rápidamente algunos de ellos, porque cuando vas a la Biblia, en Jueces 13 del 1 al 25, vemos cómo en esos versículos se dice literalmente y de una manera muy sencilla que todas las promesas de Dios eran para Sansón, eran a favor de Sansón. Jacob, el Señor más bien bendecía a este varón llamado Sansón. Era su diseño, el propósito era que este muchacho sea bendecido. Pero solo bastó un capítulo de su vida, porque ya en el capítulo 14 y 15 comienzan los problemas de Sansón. Y voy a mencionarte rápidamente algunos de ellos. Diga, problemas de Sansón. Una de las primeras cosas que debes analizar es que si el carácter moral de Sansón hubiera estado a la altura de su fortaleza física, Dios lo habría usado más poderosamente para librar a su pueblo. Porque muchos han dicho que Sansón era un hombre muy fuerte, pero a la vez muy débil. Era un hombre fuerte físicamente, pero era un hombre débil de carácter. Como consecuencia de su debilidad moral, vemos en la Biblia que él fracasó en la obra completa que Dios le había encomendado. Y aquí te voy a mencionar varias cosas que Dios me ha hablado y sé que te van a ministrar. Número 1, diga, su padre se llama Manoah. ¿Cómo se llama?
Manoa era el nombre del padre de Sansón y resulta que Manoa significa descanso. ¿Qué significa? Reposo, descanso. Yo quiero decirte que hay uno solo en el cual se cumple lo que es la señal del Shabbat, del descanso, del reposo, y es Cristo Jesús, quien finalmente dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré reposar. Él es nuestro descanso, y no es solo el Hijo como unos piensan, también es el Padre eterno. Por eso Él es nuestro Padre. En otras palabras, somos hijos del descanso, hijos del reposo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Sansón era hijo del descanso. Alguien que decían, hijo de Manoa, estaban diciendo hijo de el descanso. En otras palabras, él nació para dar descanso, para liberar al pueblo de Dios. La Biblia dice que en aquel entonces los filisteos gobernaban al pueblo de Israel, habían tomado fuerza sobre el pueblo, de manera que ante problemas grandes Dios levanta hombres pequeños, pero para que hagan cosas grandes en sus manos. Y este hombre nació para ser el hijo del descanso. Pero a causa de su amnesia, a causa de su olvido, a causa de su inconsciencia, a causa de su ceguera, a causa de su necedad espiritual, no cumplió a cabalidad aquello para lo cual había nacido. Diga conmigo, yo nací. Y esto quiero que lo diga con fe. Así sea usted adulto, pues, dígalo conmigo. Digan conmigo, yo nací no para ser un dolor de cabeza, sino para hacer un descanso. Diga, yo no nací para traer caos, aflicción y dolor. Diga, he nacido para traer sanidad, para traer paz, para traer bendición. Allí está el desafío de Sansón. El desafío de Sansón era que él no tenía que hacer sufrir a papá y mamá. Y en el capítulo 14 ya andaba metido en líos porque entre comillas, se enamoró a primera vista de una Timnatea, una mujer filistea. Prohibido por Dios casarse con extranjeros, pero de todas maneras él dijo finalmente, incluso es la que a mí me agrada. En otras palabras, es la que a mí me da la gana y tienen que traérmela, yo quiero con ella y punto. Y le fue tan mal, porque cada vez que el hombre que nació para hacer descanso se aleja del propósito de Dios, termina no solo trayendo sufrimiento, sino que él mismo también sufre. Número 2, la Biblia dice que nació de una mujer estéril. Diga conmigo, nació de un milagro. Él nació de una manera tan única, de una manera tan maravillosa, de una manera tan excepcional. Él nació de una manera tan diferente. No todos los días anda el ángel de Jehová anunciando el nacimiento de alguien. No, él era diferente. Nació de una manera excepcional, nació con un propósito definido y con un propósito específico. Y he aprendido en estos días que todos tenemos llamados generales, todos tenemos llamados específicos. Y sí, el llamado general es a ser salvos, todos, pero el llamado específico es que cada uno, según lo que Dios le ha dado, sea ese milagro para el cual nació, sea ese propósito, cumpla ese llamado para el cual nació. Número 3, Sansón significa, y esto es algo bien revelador, el nombre Sansón, puede constatarlo en varias fuentes, tiene varios significados y Dios me muestra algo en cada uno de ellos. Por ejemplo, Sansón significa pequeño sol, incluso significa solecito. Dígale al que está a su lado con respeto, dígale solecito. Solecito. En otras palabras, era un hombre pequeño que tenía un llamado grande de parte de un Dios grande. Él nació en una época de oscuridad, en una época de terror, en una época de miedo, de esclavitud. Él nació para hacer luz como un pequeño sol. Pero su falta de carácter lo llevó a vivir una vida llena de momentos muy oscuros. Y en lugar de traer luz, él se le olvidó en algún momento
que él era un pequeño sol que le servía al gran sol de justicia. Y mientras el pequeño sol, que es luz, se desconecta de la gran fuente que es la luz inaccesible, entonces va a perder su brillo real, va a perder su propósito real. No te olvides, diga al que está a su lado, no te olvides, solecito, que sin Dios tu vida no tiene sentido. Dígale otra vez, no te olvides, solecito, que sin Dios tu vida será apagada y opacada, pero con Dios tu vida tendrá brillo. Y no solo tendrá brillo, sino que todos, aquí hay gente entre ustedes que viven cada uno en su casa diferentes batallas, en su lugar de trabajo, en su sección donde viven, diferentes personas alrededor, como nos hablaban esta mañana, gente, o nos hablaban ayer, de que hay gente que necesitan que sigamos tocando el arpa, porque ellos están deprimidos, ellos están atados, están poseídos, y alguien debe, el pequeño sol, el solecito, que se mantiene conectado a la fuente del sol de justicia, debe brillar en ese momento, y debe traer una palabra de revelación en medio del dolor. Sansón, además de significar eso, también significa el fuerte. Diga, el fuerte. Y aquí viene el gran problema de Sansón. Sansón conocía de manera muy literal, conocía en lo sistemático, en lo técnico, en lo intelectual, conocía el secreto de su fuerza. Él conocía, él podía dar cátedra de dónde provenía su fuerza. Él sabía que su fuerza venía de El Shaddai, y El Shaddai significa el verdadero fuerte, el verdadero poderoso, el todopoderoso. Él lo podía explicar, él podía decir: mi fuerza no es mi fuerza realmente, es la fuerza de la fuente de todo poder. Alguien en este día puede, en medio de su dolor, reconocer que si usted está aquí, no es por su fuerza, sino por la fuerza del todopoderoso Dios. Por mi fuerza no podría yo estar aquí, usted no podría, pero estamos aquí para dar gloria a Dios por su fortaleza. La Biblia dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ningunas. Cierre sus ojos un momento, ponga su mano en su pecho y diga conmigo: Señor, yo recibo la fortaleza que proviene de ti. Ahora, antes de decir las siguientes palabras, piense en aquella área en su vida en la que usted más lucha. ¿Cuál es su peor problema, su peor batalla, su peor pecado, su peor lucha, lo que sea? Su peor adicción, su peor vicio, su peor batalla, lo que sea. Diga: Señor, en esa área yo necesito fuerza, tu fuerza, para poder vencer. ¿Cuántos saben que con Él sí se puede vencer? Pero ¿saben cuál era el problema de Sansón? Que aunque su nombre significa fuerte, aunque él técnica, intelectualmente, sistemáticamente podía explicarlo, él no lo entendía realmente en lo espiritual ni en lo práctico. Y no lo entendía porque cuando uno ve la historia de Sansón, uno ve que Sansón se acostumbró a la gracia de Dios y quiso abusar de la gracia de Dios. Se lo resumo: Sansón buscando la Timnatea, la Filistea, haciendo cosas sobrenaturales. Luego volvía Sansón buscando otra vez pecado, y luego fuerza sobrenatural. Luego Sansón y Dalila, y otra vez fuerza. Sansón y Dalila y fuerza. Él se acostumbró a eso. Él entendía, y tú no puedes permitir que el enemigo te maneje como si fueras un juguetito de él, un títere de él, una marioneta de él. Porque cuando se nos olvida en lo espiritual y en lo práctico que dependemos del Señor, entonces en lugar de ser fuertes vamos a ser los vencidos, los debilitados. Número siguiente: Sansón también significa el destructor. Diga, el destructor. En otras palabras, su nombre era un nombre profético, su nombre era un nombre poderoso que tenía un significado especial. Él nació con el fin de destruir a los enemigos del pueblo de Dios que tanto daño le habían causado, pero debido a su vida espiritual, más teórica que práctica y más de reputación que de carácter, fue derrotado por sus enemigos.
Él tenía muy buena reputación, pero no tenía integridad. Sí, a los niños que lo admiraban y la gente que lo admiraba decían: el gran hombre fuerte, el hombre de Dios, pero no era realmente tan así. Y una de las peores cosas que le puede pasar a alguien en este tiempo es solo tener reputación, pero no tener carácter. Es solo que la gente diga: wow, qué mujer, qué hombre de Dios, pero que tú sepas que no es así y que Dios sepa que no es así. Él fue derrotado por sus enemigos, a pesar de que él era el llamado a ser el destructor de sus enemigos. Pasó de ser un instrumento en las manos de Dios a ser un juguete en las garras del enemigo. El hombre que producía miedo, el hombre que producía terror en el campo de los filisteos. Ahora la gente decía: ¿y dónde está el tontito ese que ya no tiene ojos? El juguete, venga, tráigalo. Y se burlaban de él. Y ese es el destino de aquellos que no se conectan al propósito de Dios: ser solamente un instrumento de burla. Y ya basta de tanta burla. Un predicador conocido, un amigo, tituló un mensaje que me impactó mucho, hablando de Sansón, y él lo tituló: no te reirás más de mí. Yo quiero que usted hoy en autoridad diga eso conmigo: no te reirás más de mí. ¿A quién le dice eso? Aún a su propia carne, porque esa carne debe someterla a Cristo. Al propio enemigo. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Otra cosa importante es que él nació bajo una revelación profética. Mire lo que la Biblia dice en Jueces 13:5. Solo escuche, lo dice: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es decir, hasta había una palabra profética. ¿Quién es Sansón? No solo era su pequeño sol, no solo era el fuerte, no solamente era el destructor, sino que era el que iba a traer liberación. Y mientras que aquí hay gente, y en cualquier lugar donde esté oyendo, hay gente que Dios lo destinó proféticamente para ser un libertador, cuando se ha desviado del camino, vemos a un hombre jugando a las ataduras, siempre diciendo: átenme de esta manera, y jugando como si las ataduras fueran un juego. Gente que empezó con curiosidad y hoy no puede ser liberado. Gente que empezó con no, eso yo lo controlo, y luego terminó siendo controlado. La Biblia dice: no todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, dice, pero hay cosas que no me debo dejar dominar por ellas. Diga: libertador. Había nacido para ser libertador, pero fue cautivo de sí mismo, fue cautivo de su carne y fue cautivo de sus propios enemigos. Nació para vencer, pero debido a su mala conducta pública y privada fue vencido. Diga conmigo: no es lo público, diga: es lo privado. Dígale: el secreto del éxito de mi vida cristiana no es lo público, diga: es lo privado. Y algo más que privado, diga conmigo: es lo secreto. Diga otra vez: es lo secreto. Allí en el secreto es donde estaba el problema de Sansón. En el público era el hombre que hacía proezas, en el público era el hombre famoso, en el público era el temido, pero en el secreto era el hombre débil, era el hombre del cual el enemigo se burlaba. Él nació para vencer, pero debido a su mala conducta pública y privada fue vencido. Él creía en algún momento ser invencible, pero no entendía que para ser invencible debía estar conectado con el invencible. Jueces 13:24 muestra cómo este hombre finalmente, en cada momento, en cada escenario donde él peleaba, él siempre sentía esa confianza, porque el texto dice en Jueces capítulo 13 versículo 24: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció
y Jehová lo bendijo. En otras palabras, mientras Jehová estaba con Sansón, Sansón era invencible. Pero cuando Jehová no estaba con Sansón, Sansón era un pedazo de juguete en las garras de las tinieblas. De la misma manera, mientras tú estés con el Todopoderoso y Él esté contigo, no habrá gigante, no habrá poder, no habrá atadura, no habrá diablo, no habrá vicio, no habrá demonio que te pueda derribar. Hay poder en el nombre de Jesús. Alguien puede gritar conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Dele fuerte ese aplauso al Rey. Y aquí hay un detalle. Si nosotros somos invencibles, aunque invencible implica alguien todopoderoso que no puede ser vencido, uno que no necesita de la ayuda de nadie, la diferencia de que nosotros seamos más que vencedores es que el invencible ya venció por nosotros. Porque de lo contrario nosotros no podemos vencer. Diga: el invencible, el campeón del Gólgota, venció por mí. Otra cosa importante es que Sansón fue un hombre de grandes proezas, pero de pequeño carácter o carente de carácter. El pastor misionero John Guidry dijo: Sansón era un hombre fuerte y débil. Es decir, si tenemos que resumir a Sansón: fuerte y débil. Tan fuerte, pero a la vez tan débil. Y así es Satanás. Te hace creer tan fuerte cuando tú sabes que en realidad eres tan débil. Su debilidad más fuerte, ¿quién pudo ser? A ver, alguien que ha leído la Biblia que me pueda decir cuál era la mayor debilidad de Sansón. Las mujeres. Su debilidad con las mujeres fue una de las causas de su ruina. Si usted hace un resumen de lo poco que la Biblia nos narra, pero lo suficiente, es que su desposada, la filistea de Timnat, o la Timnatea prohibida por ser extranjera, lo traicionó por miedo, pero también por falta de confianza. Ella reveló el secreto y este fue el inicio de su ruina en lo emocional. Ella le lloraba pidiéndole el secreto, la revelación del enigma que él les había dado a estos enemigos, pero aún así él no aprendía. Él se metía en terrenos donde iba a hacer pedazos su propia vida, porque cuando alguien se mete en lugares inadecuados, su propia vida va a terminar siendo arruinada. Número 2, la ramera de Gaza fue aquella mujer con la cual se acostó. La Biblia muestra cómo él fue donde una prostituta, se acostó con ella y luego salía de allí y hacía grandes proezas. Porque cuando alguien se acostumbra a eso, a pecar y luego a ser usado por Dios y volver a pecar en secreto y en público ver cosas grandes y luego en secreto, amado hermano, ese es el principio del fin de una persona y finalmente lo puede llevar a la ruina eterna. Nunca te acostumbres a abusar de la gracia de Dios. Además, la famosa Dalila, aquella filistea la cual por completo lo acabó. Ella fue la estocada final. Quiero decirte que cada Sansón aquí presente, espiritualmente hablando, cada uno de nosotros tiene uno de estos enemigos y siempre va a venir con cara bonita. Siempre va a venir con lo que más te gusta, con lo que más te agrada, con lo que más te hace sentir bien, con lo más agradable. A Sansón, el enemigo dijo: este sí está muy fortachón y todo, pero le voy a mandar 3 elementos míos. Y las 3 muy agradables a la vista, pero tenían un corazón no con él, sino con sus enemigos. Y querían destruirle finalmente. Finalmente, diga: pérdidas de Sansón. Vemos en la Biblia que él perdió su pacto y perdió su voto para con Dios. Estas son conclusiones que usted debe meditarlas en este día. Sansón debió abstenerse de vino, pero la Biblia dice que hizo banquete. En aquella cultura no había banquete sin vino. Y ahora el hombre que ni siquiera debía beber vino organizaba fiestas donde había orgías y donde había vino. Lo hizo, según la Biblia dice, porque así todos lo hacían, porque así solían hacerlo los jóvenes.
Cuando alguien pierde su carácter, espiritualmente hablando, entonces hace lo que los demás hacen, porque lo que la mayoría hacen. Pero cuando alguien tiene carácter, no importa si todos lo hacen, da igual. Yo hago lo que Dios dice, no importa cuántos lo hacen, no me importa, porque Él hizo lo que hacían los demás, siguió tradiciones, siguió ritos, siguió costumbres, según Jueces 14:10. Siguió lo de la mayoría, las masas. Pero aquel que ha nacido para ser un sol, para ser una fortaleza, para ser un destructor en el campo del enemigo, para ser un libertador, debe ser consciente que usted debe abstenerse de lo que lo embrutece, debe abstenerse de lo que lo marea, debe abstenerse de lo que lo enloquece, debe abstenerse por completo de lo que le hace perder la razón. Alguien necesita recuperar la razón, y la manera de recuperar la razón es poniendo mi mente en la mente y en las manos del Señor y diciendo: quiero la mente de Cristo. La Biblia dice que no debió cortarse su cabello, no debió cortarse su cabello, pero reveló su secreto y dejó que se lo cortaran. Su fuerza no residía en sus cabellos, sino en su consagración al Señor, de lo que ellos eran símbolos de obediencia. El cabello era un emblema de la fuerza del Espíritu de Dios en su vida. En otras palabras, cuando le cortan sus guedejas, le están cortando la presencia de Dios. Y el día que alguien pierde la presencia de Dios, lo ha perdido todo. No debió contaminarse con muerto, pero en su vida secreta, cuando creía que nadie lo veía, la Biblia dice que fue y tomó del cuerpo del león muerto con sus manos de ese mismo lugar, e hizo hasta que sus padres lo coman sin saberlo. Él no les dijo a ellos, porque ellos no lo harían. Ellos respetaban el secreto de lo que era un nazareo, y él le hizo comer eso a ellos. Perdió, en otras palabras, su pureza. No solo perdió eso, también perdió el temor a Dios. Jueces 14, 8 al 9 muestra eso. En otras palabras, él perdió totalmente su temor, al punto de que se metió en lugares indebidos. Y la Biblia muestra en Jueces 14 que él iba allá para cumplir un propósito de Dios y destruir a los filisteos. Pero luego se terminó metiendo en tantos problemas que lo que él hizo eran venganzas personales. Ya nada tenía que ver Dios con eso. Él terminó matando y haciendo cosas que no tenía que hacer, porque Dios no lo había mandado a hacer eso. Porque cuando tú quieres arreglar tus problemas por tu propia cuenta, lo único que harás es tener más problemas. Pero cuando tú dejas que tus problemas estén en las manos de Dios, lo que harás es ver la gloria de Dios en medio de tus problemas. Además de eso, perdió la gloria de Dios. Digan conmigo, levante su mano conmigo, diga: perdió la gloria de Dios. En otras palabras, ¿vio la gloria de Dios? Claro que sí. La experimentó, sí, en milagros sobrenaturales, pero no la conservó. Jueces 15, del 18 al 19 lo vemos así. Además de eso, perdió su pureza moral. Jueces 16:1. Y aquí viene una cosa bien tremenda. Una de las primeras y de las cosas más fuertes que destruye el propósito de Dios en la vida de un individuo es cuando pierde la pureza moral. Todo tipo de inmoralidad siempre surge de una herida, de un evento que nos marcó en el pasado. Todo tipo de personas que tienen ataduras sexuales, ataduras en su parte moral, son personas que fueron abusados, son personas que perdieron, tuvieron rupturas, tuvieron quiebres emocionales, algo que les marcó definitivamente, y eso lo vuelve como una especie de puerta abierta. ¿Para qué? Para que el enemigo abusador siempre meta sus garras allí para infectarlo aún más. Sansón, vemos en la Biblia que sufrió la traición de su primera desposada, sufrió la jugada de la extraña del padre de ella, que le dio su desposada a otro, al padrino, en Jueces 15. Sansón empezó a tener heridas. Sansón empezó a ser herido, y sus heridas sexuales son tan notables porque él fue un hombre que no se mantuvo en pureza, porque no guardó su vida para Dios. Y hoy te doy una buena noticia:
Solo Jesucristo tiene poder para sanar nuestro pasado. Alguien aquí necesita sanidad en su pasado. Nadie, no hay medicamento, no hay nadie que pueda sanar nuestro pasado. Pero solo hay uno que tiene poder para ir a tu pasado. Allí cuando eras niña, cuando eras preadolescente, cuando eras adolescente, allí en esa época de traición, de quiebra, en esa época donde te hirieron, donde te dañaron, donde se abrió una puerta, un portal espiritual a influencias de impureza moral sobre tu vida. Pero para eso tienes que ir a los pies del Señor. Pero también perdió su discernimiento. Jueces 16 dice que finalmente cuando Dalila lo engañó la primera vez era suficiente para darse cuenta que esta mujer era una farsa, que esta mujer era un instrumento de las tinieblas. Él le dijo una mentira, sí, pero ella vino y le trajo a los enemigos, y él dijo, bueno, la segunda y luego la tercera. Él empezó a jugar con el pecado. En otras palabras, perdió el discernimiento y fue tan torpe. Perdió tanto su entendimiento que aún sabiendo que lo engañaba, no lo percibió, y al final hasta le revela su secreto. Y cuando ahora verdaderamente, ya sin cabello, ya sin fuerza, ya sin presencia, dijo, esta vez voy a levantarme, voy a hacer lo mismo, ya no tenía la misma fuerza, ya no tenía ni los ojos, había perdido todo. ¿Por qué? Porque tú no puedes jugar con tu carne, tú no puedes creerle al diablo, tú no puedes creerle al mundo, tú no puedes confiarte de tu propia naturaleza caída. Él no percibió eso. Y aquí hay gente a la cual el enemigo los manipula de tal manera que la misma gente que te pisotea y te abusa ayer, si tú eres débil en carácter, hoy viene y tú vuelves a caer en la misma basura de ayer. Y luego te maltrata, te abusa, y viene pasado mañana y te llora y vuelves a caer en lo mismo. Porque te falta carácter, te falta discernimiento espiritual. Pero ¿qué perdió él? También perdió, y esta es la razón, perdió su dependencia de Dios. Jueces 16 nos muestra eso. Diga, mi dependencia de Dios es la clave. Quiero que haga este ejercicio. Ponga su mano en el hombro de quien esté a su ladito. Dígale, si es un hermano, una hermana, un amigo, dígale, la dependencia de Dios es la clave de tu victoria. Dígale, nunca dejes de depender totalmente en Dios. Ahora, escúchame esto, cualquiera dice, claro, amén, yo quiero depender de Dios, pero la primera manera de saber si tú dependes o no de Dios es en qué estás pasando más tiempo. Sansón, capítulo 14, con la Timnatea. Capítulo 15 y 16, con la ramera de Gaza. Capítulo siguiente, con Dalila. Es decir, pasó más tiempo con las mujeres que con Dios. Pasó más tiempo con lo inmoral, pasó más tiempo con las malas relaciones, con las traiciones, con las burlas, que con Dios. La pregunta es, tú, querido, querida, ¿estás pasando más tiempo con alguien que con Dios? ¿Con algo que con Dios? ¿Estás pasando más tiempo en un lugar que te aleja de Dios que con Dios? ¿Estás pasando más tiempo con una cosa o un hábito que con Dios? Un predicador de apellido Portela, Pablo Portela, dijo, la comunión con Dios puede salvar la vida suya. Si tú tienes comunión con Dios, no importa cuán bajo hayas caído. Porque hay gente que dice, no, lo de ellos ya es eso ya no hay salida. No te equivoques. La comunión con Dios puede salvar la vida tuya. Para Dios no hay crónico, para Dios no hay interminal, para Dios no hay imposible, para Dios no hay no se puede. Dios, si tú te comunicas, si tú te intimas, si tú te metes con Él, vas a ver la victoria. Y un día, así como mi hermana testificaba, un día tú vas a testificar en este lugar y dirás, llevo más de un año en victoria, llevo más de 2 años. Ella decía 10 años, más de 10 años aquí, no lo había contado, pero en el evangelio lleva muchos años en victoria. Diga, sí se puede con Dios.
Pero otro detalle, ¿qué perdió? Perdió su secreto más valioso. Diga, mi secreto con Dios es lo más valioso que tengo. ¿Y cuál es el secreto con Dios? Esa relación que tú tienes más allá de la escuela dominical, más allá del culto martes, jueves, más allá de la célula, más allá del grupo de amistad. Cuando tu esposo y tu esposa ya están dormidos, cuando tu mamá no está, cuando tú estás solo, cuando no hay nadie. La Biblia dice que el que es fiel en lo secreto, Dios lo recompensará en lo público. Allí está tu secreto. Diga, mi secreto con Dios es lo más valioso que yo tengo. Y aquí quiero decirte algo. Satanás paga un alto precio por tu cabeza. Y lastimosamente, si usted lee cuántos ciclos pagaron por este hombre Sansón, fue muchos ciclos de plata, mucho dinero, mucho. Porque Satanás decía, este hombre es tan peligroso que lo necesitamos aquí. Y no me lo traigan muerto, yo quiero vivo. Porque las gentes tiránicas dicen, no quiero ni siquiera muerto, me lo traen vivo porque yo quiero burlarme de él. Y ese es el punto. Satanás muchas veces, y esto pareciera raro, pero quiero que lo escuche con mucho cuidado, valora más tu cabeza que lo que tú mismo la valoras. Hay gente que no está valorando lo precioso que Dios les ha dado, lo bello, lo hermoso, lo grande que Dios les ha dado. Y Satanás ofreciendo un altísimo precio, ofreciéndote las peores basuras y escorias del mundo. ¿Para qué? Para mantenerte cautivo o cautiva, porque sabe que tu cabeza vale demasiado. Pero llegó la hora de que tú y yo entendamos que aún por el Señor Jesucristo pagaron menos dinero que por el mismo Sansón. Y Jesucristo pagó por la vida de todos nosotros con su sangre, que es incalculable. Pero el enemigo valora mucho, lastimosamente, en un sentido negativo lo puedo decir, valora más muchas veces tu propia vida, tu propia cabeza, tu propio llamado, tu propio don, tu propio talento y tu propio ministerio. Diga conmigo, Señor, ayúdame a amar y valorar. Y aquí estamos terminando en esto, y es que por Él, a cambio de un alto costo económico, pagaron por su cabeza, el cual no se comparaba con el valor de aquello que Dios le había dado. A pesar de que el precio era muy alto, su secreto era mucho más alto. Es decir, no importa cuán alto sea lo que paguen por ti, eso no logra pagar lo que tú realmente vales. Diga conmigo, ayúdame, Señor, a amar lo santo. Porque ¿qué perdió él? Perdió el amor por lo santo, despreció lo santo. También perdió el propósito de su vida, su corazón y hasta sus ojos. Perdió la sensibilidad, perdió su dignidad. Sus enemigos se burlaron de él. Pasó de ser temido por los filisteos a ser tomado como juguete de ellos en Jueces 16. Sansón hacía proezas antes y después de pecar. No entendió la gracia, que es la unción que viene a pesar de él mismo. Usó lo que Dios le dio con fines personales, reconocimiento, satisfacción personal, pero no se olvidó que lo que Dios le había dado era para darle la gloria al Dios al cual lo había llamado. Cuando un individuo cree que es invencible, no necesita decirlo, sus síntomas lo delatan. Hay quienes no dicen con palabras que son invencibles espiritualmente, pero se portan como si lo fueran. Una de las formas de llegar a caer en la bajeza, en la caída de Sansón, es dejar de orar. La persona que deja de orar está implícitamente diciendo, yo no necesito de Dios. Es decir, este día me las puedo arreglar solo. Esta prédica yo la saco adelante sin Dios. Este talento me es suficiente. Nunca confíes en tu propia fuerza. Cuando no nos congregamos, estamos diciendo, yo no necesito de ese alimento. Cuando no adoramos, cuando no ayunamos, cuando no buscamos de Dios. Sansón abusó de la gracia, se tornó autosuficiente e independiente de Dios. Pero aquí viene un desafío final. Si usted va a Hebreos 11, no lo lea, solamente escúchelo y si puede anotarlo. Hebreos 11:32. Usted va a encontrar una de las cosas que a mí más me marcó. Porque cuando usted va al último capítulo de Jueces 16, se narra de un Sansón sin ojos, con un cabello medio crecido, empujando unas columnas y recibiendo una vez más la fuerza sobrenatural y venciendo más enemigos que en toda su vida.
Y algunos dicen Sansón se suicidó, pero eso es falso. Él no se suicidó. La intención de él ni siquiera era quitarse su propia vida. El suicidio implica el intento adrede y a propósito de quitarse su propia vida. El plan de él era derrotar a sus enemigos. Pero ese día Sansón, pese a sus debilidades morales, cuando usted ve en Hebreos 11:32, encuentra que entre los héroes de la fe aparece Sansón. Y yo quiero decirle hoy en el nombre de Jesús a alguien que está aquí, en el libro de la vida aparece su nombre. Ahí está su nombre. Ahí está su nombre. Ahí está mi nombre. Sí, nadie lo puede creer, nadie. ¿Quién? El que no tiene ojos, el debilucho, pero fuerte, el pecador, el indiferente, el que andaba burlando en la gracia. Él alcanzó la gracia de Dios al final, dice la Biblia, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Alguien necesita hacer que vuelva a crecer la intimidad, vuelva a crecer su vida de oración, vuelva a su primer amor, vuelva a dejar crecer su pasión por las cosas de Dios, y va a ver otra vez la gracia de Dios a su favor. ¿Alguien puede aplaudirlo? Oh, Ramakaya, Ribosatarabajaya. Hoy yo siento que en esta mañana alguien va a recibir esto de parte de Dios. Escuche esto en el nombre de Jesús. Todo esto pasó porque al final de sus días, después de ser el juguete, después de ser el objeto de burla, lo pusieron como un animal a dar vueltas, cosa que hacían los asnos. Ahora él era el juguete, la burla de ellos, ciego, débil. En esos momentos él activó su conciencia y se dio cuenta. Y yo me imagino el Sansón diciendo: pero yo hacía tanta, tú me usabas, Señor, yo era un instrumento en tus manos. Él entendió que debía mantenerse dependiente de Dios, y en su último acto de valor él clamó a Jehová. En otras palabras, su muerte no debe considerarse un suicidio, sino un acto de sacrificio propio, llevado a cabo en cumplimiento de su vocación. Y lo que Dios me reveló es esto: la única manera de que tú venzas es que tu carne se muera. Esa es la única manera. Por algo Dios se lo llevó más rápido. Dijo: este muchacho yo lo quiero en mi libro de los héroes de la fe. Yo no lo veo perdido. Mi solecito no se puede perder. Mi fuerte no se puede perder. Mi instrumento no se puede perder. Tú, hija de Dios, hijo de Dios, instrumento de Dios que estás aquí, tú naciste para el infierno. Tú no naciste para el lago de fuego. La Biblia nos muestra cómo este hombre, en su último sacrificio propio, en su último momento de vida, él cumplió con su asignación y le dio el golpe más fuerte y más certero a los enemigos del pueblo de Dios. La muerte de Sansón tipifica la muerte de la carne, la muerte del yo, la muerte del ego. Querido, si quieres mantenerte victorioso en el Señor, debes morir al orgullo, debe morirse tu yo, debe morirse tu ego, debe morirse tu carne, debe morirse tu pecado, debes crucificar. La Biblia dice en Gálatas 5:24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con pasiones y deseos. Debes crucificarlo, y esto lo haces a los pies del Cordero. La muerte de Sansón representa eso. La muerte de él representa que hay victorias que solo vas a obtener cuando entiendes que eres un nazareo, y no por decisión propia, sino porque Dios lo decidió antes de que tú nazcas. Dios decidió por ti algo para tu propio bien. Ni siquiera hay de qué quejarse con Dios.
No es que Dios te arruinó la vida. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? No, no, no. Es que Dios al contrario te guardó desde antes. Te escogió desde antes de estar en el vientre de tu mamá. Dios te llamó para ser su instrumento especial. Y la única forma de vencer la dura batalla espiritual que los jóvenes, los adultos, los creyentes en general tenemos es crucificando nuestra propia carne. La vida de Sansón es eso. Y yo quiero que usted se ponga de pie. Yo siento que oremos todos de rodillas aquí en este altar. Todos. Aún en ese pasillo, si pueden llenarlo, vengan todos los que puedan venir a este altar. Y los que se queden en su pasillo de rodillas ante el Señor. Mientras usted viene, le digo lo último que Dios me dice sobre esto. Y es que la vida de Sansón es una gran historia espiritual que nos lleva a ver en detalle un ejemplo que no se debe seguir. La vida de un hombre extraordinariamente dotado por Dios, pero que jugó con el pecado, que también pretendió jugar con la paciencia, con la gracia, con la misericordia y hasta con la justicia de Dios. Pero qué lindo es saber que tenemos un Dios que todavía nos da una nueva oportunidad. Si tú estás vivo hoy aquí, amigo, amiga, hermano, hermana, tú que estás aquí, eso está bien, eso es, ábranse espacio y vengan a este altar, vengan a este altar. Allí donde están, arrodíllese delante del Señor un momento, porque hoy todos vamos a venir en ese acto de fe delante del Señor. La vida de un hombre extraordinariamente dotado por Dios, con un gran llamado de Dios. Hoy todos debemos entender que con Jesucristo somos más que vencedores, pero que sin Él somos más que perdedores. Separados de Él, nada podemos hacer. Que no nos pase lo de Sansón. Para evitarlo, no hagamos lo mismo que Sansón hizo. Pero si has tocado fondo, si tú dices, no, pero ya lo que yo hice ya es lo peor, todavía te queda un clamor. Todavía te queda una oportunidad. Todavía puedes levantar tu voz. Todavía estás vivo. Sansón, todavía estás vivo. Sí, has perdido muchas cosas en el proceso. Ya no eres lo mismo, no eres lo mismo en muchas áreas, pero todavía hay una oportunidad de Dios para ti en esta mañana. Yo quiero ver cuántos hoy humildemente levantan sus manos al Señor y le dicen: Señor, yo quiero aparecer en ese listado. Hebreos 11:32. Aparece Sansón como un héroe de la fe. Un día, yo antes de orar voy a declarar hoy en el nombre de Jesús esto como profecía para alguien. Y tú un día vas a recordar esto en la eternidad. Alguien aquí que ha creído que ya lo perdió todo, ya perdió sus ojos, ya perdió su dignidad, hasta perdió la presencia de Dios, ya no tiene nada, piensa que no puede hacer nada, ya no tiene las guedejas, ya no tiene la fuerza, ya no tiene nada, piensa usted. Pero quiero decirle en este día a cada quien que está aquí, si tú aprovechas esta oportunidad que Dios te da una vez más y le dices: Señor, dame la fuerza, devuélveme el poder para poder vencer esta carne, estas debilidades, estas luchas, estas batallas. Hoy te declaro en el nombre de Jesús, un día en el trono de gloria, en el tribunal de Cristo, será llamado tu nombre y tú dirás: no pensé que llegaría aquí, pero he llegado aquí, no por mi fuerza, sino porque en el último momento, aun cuando creía que no podía, yo pude clamar, y Jehová, el Dios bueno, el Dios de amor, mi Padre, me escuchó, me devolvió la fuerza. Alguien va a recibir hoy una descarga de fuerza. Alguien va a recibir hoy una descarga de poder. Alguien va a recibir hoy una renovación espiritual. Allí donde estás, empieza a levantar tus brazos, a levantar tu mano, a declararte más que vencedora. Renuévate en el espíritu, habla en otras lenguas. No te avergüences, hermana, no te avergüences, varón.
Y alguien puede aplaudir al Señor con fuerza ahora mismo y decir: yo recibo la fuerza de mi Padre. Yo siento que la fuerza del Espíritu de Dios entra una vez más sobre ti. Viene una vez más en esta casa. Viene una vez más sobre tu vida. Mi pequeño sol no se va a perder. Mi hombre fuerte no se va a perder. Mi instrumento no se va a perder. Lo llamé con un propósito. Yo mismo anuncié su nacimiento. Yo mismo lo sostendré. Yo mismo lo levantaré. Yo mismo le daré victoria. Hoy en el nombre de Jesús, alguien que pueda decir: yo recibo el poder de Dios para vencer. Y dígalo en el nombre de Jesús. Y dele fuerte ese aplauso al Rey de la Gloria. Eso es, iglesia. Eso es, hermano. Eso es, hermana. Alaba a tu Padre. Alaba a tu Dios. Alaba a tu Señor. En medio de tu dolor, en medio de tu batalla, en medio de tus dificultades, en medio de tus luchas, tienes a quien clamar. Tienes a quien clamar. Todavía está el Padre aquí, escuchando tu clamor, escuchando tu súplica. Alguien está viendo. Dios te está viendo. Dios te está viendo. El diablo quiso reírse de ti, quiso burlarse de ti, quiso poderte a dar vueltas y no avanzar en nada. Pero llegó la hora de volver. Llegó la hora de volver. Dios envió un joven. Ese joven lo guió hacia las columnas. Hoy vuelve la columna de la oración. Vuelve la columna del avivamiento. Vuelve la columna de la fe. Eso es, iglesia. Aplaude, aplaude, aplaude a tu Rey. Aplaude a tu Padre. Oh, Rabasata, Rabahaya. Hoy recibes fuerza una vez más. Hoy recibes fuerza una vez más. Tu presencia. Sí, sí, sí. Yo declaro hoy en el nombre de Jesús que estos jóvenes, estas jovencitas, estos niños y ancianos, estos amigos y hermanos, todos en este lugar somos llamados con un propósito. De tu gloria no me moveré. Aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Sí, sí, sí. Hoy desciende poder. Hoy desciende victoria sobre ti. Hoy desciende el fuego de Dios sobre ti una vez más. No te decepciones. Todavía no es la última victoria. Hay mucho más por delante. Hay mucho más para ti. Hermana, sigue adelante. Hermano, por favor, no renuncies. Hermano, por favor, no. Sigue. Lucha. Persevera. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay poder de Dios aquí en esta hora.